Muy buenas, hace un tiempo os presenté en el canal esta multiherramienta que es la Splitman GHK6. Es una multiherramienta que tiene una muy buena relación calidad-precio, es muy económica, creo que ronda los 22 euros, una cosa así. Y la verdad es que a día de hoy es una multiherramienta que he utilizado bastante en el trabajo con un resultado muy interesante, es decir, una pieza que me ha dado buenas sensaciones, tiene un alicate decente, tiene muelle en ese alicate y un surtido de herramientas que es interesante. Pero la que tenía en el teatro hace poco, pues tuve un momento en el trabajo en el que tuve que realizar una labor impropia con la multiherramienta, en concreto con la hoja de corte, y tuve que meterla en un hueco y golpearla por la parte superior con un martillo de nylon hasta cortar un trozo de decorado que estorbaba. La cuestión es que tras esa operación me di cuenta que la hoja había quedado ligeramente vencida hacia atrás y eso se debía a que se había fisurado parcialmente el chasis, la sección de chasis replegado donde apoya la hoja de corte. Entonces esa multiherramienta quedó tocada, esta multiherramienta no es esa, esta es otra multiherramienta nueva que tenía de backup para poder sustituirla o echarla donde fuese, porque las que son muy económicas y merece la pena tener una dispare, como digo yo, para no tener que esperar en caso de que pues, se la regales a alguien o, como ha pasado en este caso, se haya roto y quiera sustituirla. De esa manera, pues mañana llevaré esta multiherramienta al teatro, después de que le haga unas pequeñas modificaciones para que se adecue más a mis preferencias. Y lo que hice con la que había fisurado el chasis fue un reciclaje intentando aprovechar la mayoría de los usos para crear esto, que es básicamente una herramienta multiusos que no tiene navaja, pero que sí que tiene alguna herramienta de corte y que pesa 117 gramos. Como veis, tiene un buen surtido de herramientas en la parte interior y en la parte exterior tiene dos herramientas largas, que son la tijera, que os la enseñaré después, y la sierra para madera. ¿Qué es lo que me ha sobrado de esta operación? Pues me ha sobrado dos ejes, es decir, el eje en el que iba la cabeza del alicate en el otro mango y el eje en el que iba los usos que he quitado del interior del mango. Me han sobrado dos usos largos, que son la hoja de corte. Podría haber elegido el colocar la navaja en esta multiherramienta, pero decidí hacerla bladeless, es decir, sin cuchillo, porque yo llevo casi siempre cuchillo en el trabajo y en el monte y no necesito tener dos. Puedo dejar ese hueco simplemente para tener una sierra de madera. Entonces dejé la hoja de corte aquí y dejé también la lima combinada con un destornillador plano grande porque pues tampoco es que sea de gran calidad y no me parece una gran pérdida. ¿Qué le pasó a esta multiherramienta? Pues lo que veis ahí. A ver si lo puedo enseñar. Que básicamente el chasis se fisuró en el apoyo de la hoja de corte. Lo enderecé, pero cuando hacías fuerza con él otra vez volvía a doblarse hacia atrás y estaba claro que tarde o temprano se iba a romper y me iba a quedar con la hoja dando vueltas, seguramente en algún momento en que estuviese cortando algo, haciendo fuerza y podría sufrir algún problemilla en la mano y no tenía ninguna gana de arriesgarme. Así que esto, más el eje inferior, más el muelle interior que lleva para darle reactividad al seguro y a la cabeza del alicate, y la propia cabeza del alicate se quedan como piezas de repuesto o como base para hacer pues alguna otra ñapa o alguna chapucilla que quiera hacer. Si me quiero colocar, pues yo que sé, una cabeza de alicate en una multiherramienta que no lleve una cabeza de alicate y que lleve otra cosa, pues bueno, así tengo piezas de dispare, piezas de repuesto para hacer alguna cosilla. Con el resto lo que hice fue armar esto. Y en realidad lo único que tuve que hacer fue desmontar la cabeza del alicate de este lado, coger los tres usos de la otra multiherramienta, del otro mango diríamos, y esos usos tienen un agujero que es inferior en diámetro, es decir, es inferior al propio agujero que tiene la cabeza del alicate, es decir, los usos tenían un agujero más pequeño que el que debería ser para encajar en ese sitio. ¿Qué es lo que hice? Pues coger una broca multimaterial, que por ejemplo la marca Bosch las tiene, que básicamente son una broca de vidia, que en principio las brocas de vidia son las que se utilizan para pared, para hormigón, y tienen esa vidia afilada de tal manera que es capaz de trabajar con metales, con madera y con todo tipo de materiales. De esa manera puedes taladrar acero templado con ellas siempre y cuando tengas cuidado, vayas despacito y que utilices lubricación en esa operación de taladrado. Taladré esos tres usos, coloqué arandelas entre todos ellos, como podéis ver, y lo que hice también en la parte interior fue colocar unos topes de silicona, uno aquí y otro en este lado, os lo enseñaré ahora, para que los usos cuando los bajas, en vez de encajar hasta el final, como pasa en la multiherramienta en su posición
estándar, cuando está, como veis, quedan alineados los usos. A mí aquí a veces me cuesta un poco sacar determinados usos. Y lo que he hecho ha sido dejarlos sobresalir un poco. De esa manera tengo un acceso más fácil a ellos, sobre todo a estos, que me va a costar más sacarlos. Y he conseguido conservar pues, el seguro, evidentemente, de estos usos, que son los que tenía ya colocados el mango, de tal manera que cuando levanto ese uso se queda bloqueado. Los dos usos que me han quedado a este lado han sido los que traía de origen, que son un punzón escaneador con un ojal para coser con él, un destornillador Phillips del número 1, que es compatible con un adaptador ganzo, pero que no es el estándar, que es con un hueco cuadrado, que es este, sino que es un adaptador diferente que tiene un hueco hexagonal. Si tú colocas el estándar, perdón, hexagonal, un hueco rectangular. Si tú colocas el estándar, como veis, baila muchísimo. Pues hay un adaptador de ganzo, que lo tengo por ahí, que ahora mismo no lo tengo para el vídeo, porque la verdad es que no sé dónde lo he puesto. Tengo un poco revuelto el material ahora mismo y no he encontrado el adaptador, pero que encaja perfectamente en este hueco. De esa manera puedo colocar cualquier tipo de punta de atornillador estándar de 1/4 de pulgada para poder utilizar este mango simplemente de maneral. Es un Phillips de número 1 que funciona bien, no se le puede poner pegas, tipo 3D. Y en el otro lado, ¿qué es lo que he hecho? Pues meter el resto de los usos con alguna modificación que tenía ya hecha en mi GHK6, porque son el reciclaje de los usos anteriores. En este caso, el reciclaje incluye el tener el gancho cortamateriales, reafilado por mí, para que corte mejor de lo que viene de serie, un abrebotellas, que no me interesa demasiado, pero que sí que me interesa el destornillador plano grande que tiene, y luego también esto, que es básicamente una pieza modificada, porque en la multiherramienta original, os lo voy a enseñar, es básicamente un abrelatas combinado con una muesca para pelar cables, que es este. Así es original y así es como lo he dejado yo. Yo no voy a utilizar las abrelatas y de esa manera pues adquiero mayor longitud y mayor alcance en el destornillador plano y sigo conservando la muesca para pelar cables. Estos tres usos no tienen seguro, pero sí que he conseguido, con el muelle que llevaba la cabeza del alicate, que es este de aquí, que va atornillado por el interior, es esta pieza que veis aquí, he conseguido tener retención por muelle. De esa manera puedo colocar este uso de cortamateriales. Sí es cierto que vence sin tener mayor problema de vencer ese muelle, pero básicamente pues es un sistema de pistón en estos tres usos, y en estos otros dos tengo seguro. También tengo seguro tanto en la tijera, que es una tijera de buen tamaño, que funciona bien y que es la única herramienta de corte junto con el gancho cortamateriales que posee esta herramienta, y una sierra de madera. El surtido es interesante porque tienes un punzón, tienes una sierra para madera, tienes un destornillador Phillips que es compatible con un adaptador y que te permite montar cualquier tipo de punta de 1/4 de pulgada, un par de destornilladores planos que no son ninguna maravilla porque tienen retención por muelle, pero que ahí están para en caso de tener que utilizarlos, un gancho cortamateriales que ya os he comentado, y todo en un paquete pequeñito que pesa 117 gramos. Es interesante para combinarlo en cualquier salida al monte, por ejemplo, pues con un cuchillo tipo nórdico como este, que es ligerito y que pesa poquito, y puedes sumarlo al peso de esa herramienta y tener ya una sierra de madera de pequeño tamaño que corta bastante bien, la verdad. No es un corte exactamente igual de bueno que el de una Victorinox o que el de una Leatherman, pero es un corte muy bueno para ser una multiherramienta china. Bastante efectiva esta sierra. Y también es interesante que no tenga ninguna navaja en él, porque así, pues en caso de que tuviésemos algún problema, pues básicamente lo que llevamos encima es una herramienta, no es un arma blanca. Así que es una manera de justificar el hecho de que la tengas encima. Por ejemplo, pues si tienes, te para por ejemplo Guardia Civil o cualquier otra historia y la tienes en la mochila, pues bueno, es una herramienta, no es un cuchillo, ni mucho menos. El tema está en que, claro, si vienes del monte, por ejemplo, evidentemente vas a llevar esta herramienta y el cuchillo, así que de poco te va a servir el decirles que esto no tiene ningún filo si llevas el cuchillo encima. Así que bueno, al fin y al cabo son cosas que pueden pasar, que seáis conscientes de ello. Un pequeño reciclaje en el que me han seguido sobrando unas cuantas piezas para otras cosas, pero que he conseguido meter el máximo de herramientas dentro de un paquete bastante pequeño. Esta herramienta, en cuanto modifique el abrelatas pelacables para que sea destornillador plano largo, pues irá al teatro a sustituir la que se ha roto, y pues esto pasará dentro de mis rotaciones, ya sea de campo o de trabajo, porque la verdad es que tengo ganas de experimentar con este formato ligerito
y sencillo. Si os fijáis, esos topes que he colocado interiores de silicona negra lo que hacen es evitar que se introduzcan del todo los usos dentro de la herramienta para poder sacarlos más fácilmente, porque ya os he dicho que en esta pues los usos quedan enrasados y cuesta a veces sacarlos, sobre todo los que no tienen tanta superficie de agarre. Estos de aquí, si no los dejas sobresalir un poco, luego al final si no te cuesta muchísimo alcanzarlos. De esa manera, con ese pequeño trozo de silicona, que básicamente es un trozo de silicona de pistola, de esta silicona, de estas barritas de silicona caliente, pues es un trozo cortado y encajado ahí hasta el fondo para que haga de tope cuando metemos los usos y queden sobresaliendo ligeramente. Aún así, aunque sobresalen un poco, ya veis que no hay nada que se enganche. Justo el perfil de este destornillador plano tiene la esquina redondeada precisamente para que no moleste en esa posición. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés. Si alguien tiene alguna multiherramienta desguazada, que seguramente habrá más de uno, yo tengo cantidades ingentes de multiherramientas que han pasado a mejor vida y siempre guardo las piezas pues porque al final puedes hacer cosas como esta, que es reciclar parte de la multiherramienta en algo que te resulta más interesante que una multiherramienta con un uso fastidiado. De esa manera pues tengo algo diferente. No he tenido que hacer un trabajo exagerado, simplemente taladrar esos 3 usos para poder utilizarlos aquí, en este lado, y no dejar este hueco libre con un espaciador, porque era la otra opción, sino para ocupar ese hueco en la cabeza del alicate. De esa manera pues adquiero estos 3 usos con retención por muelle, que es muy interesante. Y nada más, espero que os haya resultado de interés y un saludo.